Este cuento se llama Juan sin miedo. Había una vez, en un reino muy lejano, un castillo encantado al que nadie se atrevía a ir porque decían que estaba lleno de fantasmas y duendes y que adentro pasaban cosas horribles. Pero también decían que había dentro del castillo guardados un montón de tesoros, oro, plata y cosas muy valiosas. Pero a pesar de eso, nadie tenía el coraje suficiente para meterse adentro y agarrar las cosas. Un día, un mensajero del rey anunció que la persona que fuera capaz de pasar 3 días y 3 noches sin salir del castillo encantado, se iba a casar con la princesa. Y también iba a heredar el trono cuando el rey se hiciera viejito. Juan se decidió ir al castillo. Los padres intentaron convencerlo de que no fuera porque tenían mucho miedo de que le pasara algo malo. Pero el muchacho les dijo con toda tranquilidad: no voy por la plata, ni por el oro, ni por los tesoros. Eso no me importa. Lo que pasa es que yo nunca he tenido miedo y tengo mucha curiosidad por saber lo que es el miedo. Así que me voy a meter al castillo y voy a ver si me da miedo para saber de qué se trata. Así que le dio un beso a la mamá y otro beso al papá. Agarró un bolsito con el pijama y el cepillo de dientes y empezó a caminar hacia el castillo. Cuando llegó, miró el castillo por afuera. Era horrible y daba miedo. Pero no le dio miedo a Juan sin miedo. Él abrió la puerta y entró lo más tranquilo. Se metió y miró todos los salones, los dormitorios, los pasillos y no vio nada raro. Cuando se hizo la noche, Juan se sentó tranquilamente en una silla a ver qué es lo que iba a pasar. De pronto oyó un ruido de cadenas y se apareció delante un fantasma. El fantasma lo miró serio y le hizo señas para que lo siguiera. Juan no tuvo miedo, así que se levantó y con toda tranquilidad se fue atrás del fantasma. Lo fue siguiendo hasta que llegaron a un comedor oscuro. En el comedor había una mesa y la mesa estaba llena de comidas de las más deliciosas que se pueda imaginar. Pero también había sentados alrededor varios fantasmas y unos cuantos duendes muy feos. El fantasma que había llevado a Juan hasta ahí le señaló una silla vacía. Y Juan, que a esta altura tenía mucha hambre, se sentó encantado, agarró los platos, los cubiertos, entró a servir y a comer de todo lo que pudo, hasta que quedó con la panza llena. Los duendes y los fantasmas que estaban alrededor de él también comieron, pero a Juan no le dio miedo. Más bien se pensaba: este es el famoso castillo encantado al que todo el mundo le tiene tanto miedo. No entiendo. A mí nadie me ha molestado y encima me han invitado a cenar unas comidas deliciosas. Y mientras decía esto, iba terminándose el postre. Cuando terminaron de cenar, los fantasmas, espectros y duendes se levantaron y, haciéndole señas, invitaron a Juan para que lo siguiera otra vez. Otra vez fue con ellos por pasillos oscuros hasta que llegaron a uno un poquito más grande y bastante más oscuro. Al final de ese pasillo había un montón de huesos grandes ordenados como si fueran palos de bowling. Usando calaveras como
bolas, los espectros empezaron a jugar al bowling. Y Juan, que le encantaba, agarró una calavera y se puso a jugar con ellos. Y casi le gana, le faltó un poquitito. Al final del juego, todos los fantasmas y duendes se fueron sin decirle nada a Juan, sin hablarle, mientras él sí les decía que les agradecía mucho lo amables que habían sido. Después se fue a dormir lo más tranquilo en uno de los dormitorios. El segundo día pasó sin que pasara nada, y cuando se hizo de noche, Juan se fue a dormir. De pronto, la cama se levantó del suelo y empezó a volar por todos los pasillos y habitaciones del castillo. Yo que venía a pasar miedo y no hago más que divertirme, pensó Juan mientras iba bien agarradito de la cama que volaba. Después de volar un buen rato, la cama volvió al dormitorio, se ubicó en el mismo sitio donde estaba y se quedó quieta. Entonces Juan, que estaba cansadísimo, se durmió como un tronco y no se despertó hasta la mañana siguiente. Ese otro día se lo pasó explorando todo el castillo, pero no encontró nada raro. Era un castillo. Al parecer, solo en la noche sucedían ahí cosas raras y aparecían personajes no muy comunes. A todo esto se hizo de noche otra vez. Esta era la tercera noche que él tenía que pasar en el castillo. Se le apareció un duende con una larga barba blanca. En la mano llevaba un hacha enorme y tenía un aspecto amenazador. Pero Juan no se asustó. El duende, que sí hablaba, le dijo: «Vení conmigo y vas a ver que tengo una fuerza terrible». Juan le hizo caso y fue detrás de él hasta una habitación donde había un yunque. Un yunque es un instrumento que usaban los herreros, que es de hierro. Y entonces se paró el duende frente al yunque, levantó el hacha sobre la cabeza y la dejó caer con un golpe tan tremendo que el hacha se clavó en el hierro, que es durísimo y las hachas no se clavan en el hierro. Pero este enano de verdad tenía mucha fuerza. Juan abrió los ojos enormes y empezó a aplaudir. «¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Asombroso! Usted tiene la fuerza más grande que yo he visto en mi vida». El duende se puso muy orondo al sentir los aplausos de Juan. Pero resulta que cuando había dado el hachazo, no se había dado cuenta que esa larguísima barba que tenía había quedado en el yunque. Y que cuando el hacha se clavó en el yunque, también clavó la barba. Y ahora estaba enganchado al yunque y no se podía soltar. Así que se agarraba la cabeza y decía: «¡Ay, qué tonto he sido! ¿Cómo no me di cuenta de sacar la barba?». Entonces Juan le palmeó la espalda y le dijo: «No se preocupe, yo le ayudo». Fue, trajo una tijera y le cortó al duende la barba al ladito de donde estaba el hacha. Con eso el duende quedó con una barba mucho más corta, pero libre. Estaba tan contento el duende que trajo una bolsa enorme y entró a meter adentro plata, oro, collares, anillos y cosas preciosas que había en el castillo, y se las regaló a Juan. Cuando amaneció y salió el sol, como ya había estado los 3 días y las 3 noches dentro del castillo, Juan saludó a todos con la mano y les dijo: «¡Chao, muchachos! ¡Gracias por todo!». Agarró la bolsa y se fue caminando silbando muy contento hasta el palacio del rey.
Cuando llegó, el rey lo recibió y Juan le contó todo lo que había visto y todo lo que le había pasado en el castillo y le mostró el tesoro que el enano le había regalado. El rey y todos los que estaban con él quedaron asombrados del coraje de este muchacho y la princesa estuvo encantada de casarse con él. Juan estaba muy contento con su suerte, pero a veces en el fondo de su corazón se lamentaba de que no había logrado averiguar qué era el miedo. Así que un día su esposa, la princesa, tuvo una idea genial. Y mientras Juan dormía una siestita debajo de un árbol del jardín, le echó encima un balde con agua. Juan se despertó sobresaltado y gritó: ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No sé nadar! ¡Me ahogo! ¡Qué miedo! Por un momento, en medio del sueño, había creído que estaba en el agua a punto de ahogarse y de esa manera, gracias a la inteligencia de su esposa, por fin Juan pudo saber qué era el miedo. Y colorín colorado, el cuento de Juan sin miedo se ha terminado.